El campo fotográfico en México, revistas ilustradas como Archivos 1911-1915. Un niño en cuclillas descansa sobre un pequeño montículo en el campo. Viste con sombrero de paja, camisa y calzón de manta. Sus guaraches apenas distinguen la piel oscura de sus pies. Frente a él, 5 pencas del nopal protagonistas por la composición vertical casi simétrica. En foco, el infante y el nopal. La escena recuerda un cuadro típico de la fotografía mexicana. La imagen se encuentra en el fondo casasola de la Fototeca Nacional de Lina. Su ficha catalográfica indica un chirca demasiado concreto, 1958. Su título es descriptivo, Niño cerca de un nopal, retrato. Su autoría, Casasola. La mediateca de Lina nos remite a otro ítem, el cual contiene la misma imagen, pero con diferente fecha, entre 1910 y 1915. El título ahora sugiere el nivel socioeconómico del infante. Niño de clase humilde, sentado en cuclillas, viendo un nopal. ¿Podríamos, por los elementos de la imagen, saber la fecha específica de su creación? Casi 50 años de diferencia no es cualquier cosa, pero pareciera que cuando se trata de clases humildes, el tiempo se detiene como la pose de este niño en contemplación. La foto en realidad fue publicada el 14 de diciembre de 1914 en el magazine La Ilustración Semanal. Se presenta en la columna gráfica recurrente en la revista intitulada Fotografía Artística. Por esta misma publicación sabemos que el autor de la imagen no es Casasola, ni Agustín, ni Miguel, sino el fotógrafo Carlos Muñana, el cual colaboró en varias ocasiones en esta columna. De los 75 números publicados en la revista, 35 incluyeron fotografías artísticas y 10 por lo menos fueron de su autoría. Su reiterada participación en esta columna y en otras secciones de la revista nos indican la relevancia de Muñana en su contexto. Tengo para mí que fotografía artística fue un espacio de posicionamiento y prestigio para los fotógrafos ahí publicados. Actualmente se conocen casos similares del Fondo Casasola, donde por un lado la autoría no es propiamente de ningún integrante de la familia, así como los fotógrafos suplantados tuvieron la misma relevancia, o quizá mayor, que los propios Casasola. Ejemplo de ello es Abraham Lupercio, quien, a decir de Samuel Villela, tenía mayor reconocimiento profesional que Agustín Casasola, que a la postre sería encumbrado como el fotógrafo de la Revolución, opacando la trayectoria real de varios de sus congéneres. No añado nada a los trabajos del propio Villela, Miguel Ángel Berumen, Daniel Escorza, Marión Butó, Rebeca Monroy, John Maraz y Alfonso Morales, de los que soy deudor en esta investigación. Lo que intentaré es visibilizar, junto con sus investigaciones, un incipiente campo fotográfico moderno en México, un sistema relativamente autónomo de instituciones, prácticas y conceptos de producción, distribución y consumo de las fotografías. La evidencia de este campo, a falta de archivos concretos, son las revistas ilustradas. Berumen lo enunció con claridad. En cierto sentido, dice el fotohistoriador, estas publicaciones constituyen archivos fotográficos, pues son los únicos repositorios que subsisten de muchos documentos visuales. Hasta aquí Berumen. ¿Cómo se construyen relatos desde estos archivos? ¿Cómo estas fuentes sirven para ver de manera crítica los archivos nacionales? El caso del Fondo Casasola y su confrontación con las revistas ilustradas es ejemplar para reflexionar del mito fundacional de Agustín Víctor Casasola como el fotógrafo de la Revolución y demostrar que entre 1911 y 1915 existió una actividad prolífica de fotógrafos y fotógrafas en el ámbito cultural del país, visibilizada por el gran monstruo albergado en la Fototeca Nacional. Y aún más, que existió un horizonte fundacional de la fotografía mexicana como práctica autónoma, con preocupaciones modernas previo a la década de 1920, preocupaciones que se presentan en las revistas ilustradas a partir de acciones concretas de un grupo de fotógrafos y sus imágenes en busca de una sintaxis moderna. El 27 de octubre de 1911, el diario da cuenta de la constitución de la Sociedad de Fotógrafos de Prensa, asociación mutualista que marcará la pauta para la constitución del campo moderno de la fotografía en México. La nota refiere también a una reunión que tuvieron los fotógrafos con el presidente Francisco León de la Barra. Ese 8 de diciembre tendrá su primera actividad
una muestra titulada Exposición de Arte Fotográfico con la presencia de Roberto Montenegro, Ricardo García Pimentel, Alberto Breniff, Jorge Krum y los directores de los principales periódicos e inaugurada por Alberto J. Pani, subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes. La muestra será clausurada por Francisco I. Madero como presidente de la República el 14 de diciembre del mismo 1911. La sociedad mostró una cercanía con el poder singular, lo cual puede interpretarse como el papel protagónico que tenía en el ámbito cultural. Para 1913, Ezequiel Álvarez Tostado, que fue presidente de dicha asociación en la segunda mesa directiva en junio, tuvo suficiente capital para fundar junto con J.M. Cuellar la Compañía Periodística Nacional, la cual publicó la Ilustración Semanal. A diferencia de otras revistas, esta sería producida por un fotógrafo y no por un empresario. Con Tostado como director artístico, la Ilustración Semanal generó diversas estrategias para dotar a los fotógrafos de un perfil relevante dentro de la publicación y con ello legitimar su labor como agentes culturales. Entre estas estrategias se presenta la columna gráfica antes citada Fotografía Artística, para distinguir el trabajo de estos reporteros gráficos de los aficionados al valorar sus dotes estéticos. También se promovieron en distintos reportajes su valentía y heroicidad y consignaron la autoría de los fotógrafos de manera regular, además de diseñar novedosas maneras de narrar los acontecimientos a través de las imágenes al buscar una nueva sintaxis fotográfica. Con respecto a la columna gráfica Fotografía Artística, si bien no fue la única publicación que determinó ciertas imágenes desde este epíteto, quizá fue la más sistemática en recurrir a esta categoría. La palabra arte confería distinción a los fotógrafos, dotándolos de una supuesta superioridad sobre los amateurs. Dicha estrategia ya se había puesto en marcha con la Exposición de Arte Fotográfico en 1911. Tostado refirió a dicha distinción en una entrevista. En cuanto a esto del manejo de la cámara, dice el fotógrafo, ¿quién no lo sabe? No hay tratado que no lo diga, no hay aficionado que no se sienta capaz de hacer preciosidades con ella. Se me diría que todos lo hacen, y es cierto, pero en algo hemos de diferenciarnos los que pasamos algunos años detrás del vidrio despulido y debajo del paño de afocar, de los que salen con su Kodak debajo del brazo una buena mañana en busca de una ciencia difusa de hacer fotografía. La cantidad de productos fotográficos anunciados en la prensa de la época nos remite a un contexto de consumo expandido del mercado fotográfico, el cual los fotógrafos ya profesionales tendrían que distinguir de aquellos que se generaban al calor de la moda. En fotografía artística, además de Muñana, publicaron fotografías Antonio Garduño y Abraham Lupercio, entre otros. Las imágenes pasaban por una gama de temáticas como el paisaje y una retórica de tipos populares, así como estudios de luz vinculados a las temáticas recurrentes de los pintores en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Dentro de estos géneros son particulares las escenas de la Revolución ya pensadas como arte. La estetización de la guerra estaba intrincada en la artisticidad de la imagen fotográfica. Dos fotografías del propio Muñana que dan cuenta de ello se presentan a continuación. Después del combate es la primera columna gráfica Fotografía Artística, publicada el 14 de octubre de 1903 en el número 2. La escena remite a soldados federales descansando plácidamente en primer plano. La segunda se publica en el número 17, el 27 de enero de 1914, denominada Víctima de Guerra, cuyo pie de foto la describe como una hermosa instantánea. Manuel Ramos había incluido ya la figura del revolucionario en la categoría de arte fotográfico, a partir de una imagen que se presentó en la exposición Arte Fotográfico y que a su vez se publicó en Revista de Revistas el 12 de diciembre de 1911. ¿Cuáles eran los criterios para valorar estas imágenes como arte y no otras instantáneas del movimiento armado? Se valoraron criterios formales de la imagen, como la composición y el manejo de la luz. Tostado decía, arte de la luz es el nuestro. Este criterio es más evidente en la columna gráfica El arte de la destrucción, una imagen relevante por su síntesis visual.
La fotografía es de Lupercio, publicada el 3 de agosto de 1914, donde se presentan las ruinas de un edificio. En primer plano, el cascajo subraya la destrucción que contrasta con el arco de medio punto, aún en pie, e inunda los márgenes de la toma. A través de este se enmarcan montículos irregulares de escombros, una columna y un muro, con otro arco generan el ritmo visual. Detrás, un paisaje contrasta con los primeros planos. Los juegos de luces y sombras, visiblemente marcados, así como los ritmos de los elementos arquitectónicos, hacen de la toma una imagen densa visualmente. La imagen forja un atractivo estético peculiar, el cual fue advertido por los editores y propuesto en la nota al pie. Hermoso estudio de Lupercio entre las ruinas del pueblo de Contreras, destruido por los revolucionarios a las órdenes de Zapata. Este estudio se publica dentro de lo que podríamos nombrar como uno de los primeros fotoensayos en la fotografía moderna en México, todo realizado por Lupercio. Inicia con la portada interior de la revista, una fotografía visiblemente escenificada de los federales aparentemente en combate, en el acueducto en Barranca Chica, en Ansaldo, entre San Ángel y Contreras. En la siguiente página, un fotomontaje, Los que vieron el Mauser por la punta, que intenta relatar las aventuras en territorios zapatistas de los 4 corresponsales de la Ilustración semanal, incluido el propio Lupercio. Las imágenes siguientes dan cuenta del paso salvaje del Ejército Liberador del Sur. 3 imágenes apaisadas en los alrededores de Contreras que marcan la destrucción de hogares, una fábrica y una vía ferroviaria. Continúa el arte de la destrucción, así como otro fotomontaje realizado con 3 fotografías que narran el antes y después de una madre y su bebé heridas, para terminar 2 páginas después con la columna a 2 planas, excursión fotográfica por los campos zapatistas. Otro fotomontaje con la imagen de Zapata al centro y las ruinas del pueblo de Contreras. Lupercio como fotógrafo y Tostado como director artístico diseñan una narrativa singular donde la fotografía lleva la batuta. La imagen adquiere relevancia de protagonista en la narración desde su montaje con otras fotografías y textos. El discurso muestra el paso rampante de la destrucción de la guerra, la valentía de los federales y las enfermeras que intentan contrarrestar los avatares de la lucha, así como un subtexto de Zapata como Atila. La diversidad de estrategias narrativas seduce por su dinamismo y originalidad. A lo largo del fotoensayo, Lupercio se indica como valeroso y capaz de captar con su cámara la belleza de la misma decadencia del combate. Lucio de Copas publica el 4 y 11 de mayo de 1913 en Revista de Revistas, el mismo año que se publica el primer tomo de la Ilustración semanal, la columna Los chicos de la prensa, encuestas que intenta describir el mundo de nuestros reporteros, su psicología, su significación social, sus 1001 aventuras. En estas entrevistas realizadas por un grupo de periodistas se encuentran los testimonios de los reporteros gráficos Manuel Víctor Casasola, Ezequiel Álvarez Tostado y Antonio Garduño. Hacen alarde de sus hazañas y con ello instauran la idea del fotógrafo como héroe moderno para garantizar su identidad como autor-artista, quizá por primera vez en la historia cultural de México, al relatar vidas extraordinarias y sensibilidades excéntricas. Tostado en su relato sobrepone el papel del artista del reportero gráfico. Tanto en mi vida de aprendizaje en el taller, dice el fotógrafo, como durante la azarosa de la prensa, mis tendencias y mis hábitos me han llevado hacia la fotografía artística y principalmente a la del paisaje. Más aún, defiende la fotografía como medio estético en comparación con la pintura. Tostado apela a la figura privilegiada del pintor para validar su oficio de fotógrafo como una actividad sublime. Promueve un credo estético donde la fotografía adquiere un valor y derecho propio dentro del campo cultural que será aderezado con valerosas hazañas físicas. Por su parte, Garduño presenta una excursión realizada al Iztaccíhuatl y al Popocatépetl. En ella decidió tomar algunos de los bellísimos aspectos de las nieves eternas que ciñen los dormidos volcanes. Desafortunadamente, para conservar una buena fotografía de aquella sublime belleza, el fotógrafo tuvo que adoptar una posición arriesgada que le hizo caer cuesta abajo. Pese al incidente, el fotógrafo salió victorioso y logró tomar algunas imágenes impresas en las páginas del magazine.
Así evidencia al entrevistador el resultado de las tomas. Dice Garduño: mire usted, amigo, ¿verdad que es lindo, sublime todo esto? Los chicos de la prensa crea otra puesta en página significativa, una anécdota de Casasola donde da cuenta de las terribles acciones de Emiliano Zapata. En la excursión, dice el fotógrafo que con Hernández hice al jilguero, cuando las primeras conferencias de paz con Zapata, corrí con mis compañeros de viaje el peligro de ser asesinado por los zapatistas, pues pasamos por el Ticumán la víspera de que fueran infamemente asesinados mi primo hermano Ignacio Herrerías y mi compañero Strauss. Hasta aquí Casasola. Dos fotografías firmadas por Casasola acompañan este relato. En una de ellas, el pie de foto indica: tomada durante las primeras y frustradas conferencias de paz con Zapata en el jilguero. La imagen representa a un apacible grupo mixto de zapatistas y reporteros bajo un árbol. No percibimos ningún rasgo de violencia. Salvador Rueda y Berumen han indicado que no estamos ante un retrato de Zapata. Este dato pone en cuestión la veracidad de estas fuentes. No es tan simple como desacreditar el archivo Casasola, sino el propio archivo de las revistas ilustradas tiene tensiones de poder que deben de ser atendidas. Al ver las publicaciones como archivos, es necesario pensarlas como construcciones ideológicas diseñadas por distintos discursos de poder. Es necesario ponerlas en tela de juicio como fuentes y relativizarlas como huellas del pasado. Las revistas ilustradas son fabricaciones del ayer. También funcionan como dispositivos tensionados por distintas ideologías de control. Para los objetivos de este estudio, quiero subrayar que las publicaciones intentan posicionar a los fotógrafos como agentes relevantes en la escena política y cultural. Bajo la anécdota, Casasola intenta forjar una idea de su actividad fotográfica como un ejercicio en continuo peligro, así como relevante para obtener un retrato de los protagonistas del movimiento armado. Zapata, que fue el más difícil de aprender con la cámara. El discurso del fotógrafo como héroe moderno se refuerza en la misma publicación La Ilustración Semanal. Por ejemplo, en la portada de la página interior del número 29, el 10 de abril de 1914, se presenta una imagen coloreada de Lupercio, cuyo pie de foto indica: nuestro fotógrafo, haciendo alarde de valor, logró entrar al Palacio de Hierro en los momentos en que el fuego era más voraz y logró la interesante fotografía del valiente bombero que tanto se ha elogiado. Esta imagen guarda relación con un estudio de Muñana publicada en la misma columna gráfica Fotografía Artística, el número 4. Estudio de Muñana durante un incendio. Ambos fototextos nos advierten un criterio de artisticidad. El valor estético de la toma radica en la tarea de los fotógrafos en ciertas situaciones de riesgo, aunado a elementos en la imagen como la composición formal a través de la luz. A falta de un archivo fotográfico que pueda dar cuenta de este campo moderno de la fotografía en México, tenemos en las revistas ilustradas un rompecabezas que nos permite rastrear puntos relevantes: la constitución de la Sociedad de Fotógrafos de Prensa, su exposición de arte fotográfico conociendo a través de las revistas ilustradas las imágenes que se expusieron y su vínculo cercano con los gobiernos en turno, la colaboración de los fotógrafos en la ilustración semanal y las continuas estrategias para posicionarse como agentes culturales dentro de la publicación, así como la búsqueda de imágenes con originalidad narrativa, novedad sintáctica y compositiva. Las revistas ilustradas como archivos y sus contenidos como fuentes otorgan una posibilidad de nuevos relatos, siempre vistas como dispositivos con intereses propios de quien edita y publica. Muchas gracias.